que ya está con nosotros, el señor ponente, precisamente voy a invitar a nuestra mesa de honor al doctor Carlos Polanco Gutiérrez, juez del séptimo juzgado civil de la Corte Superior de Justicia de la ciudad de Arequipa. Un fuerte voto de aplausos para él, pasamos con su grata presencia. Bienvenido a esta ciudad incontrastable de Huancayo, a esta Corte Superior de Justicia de Junín. Probablemente también tendremos la participación de los señores panelistas. Invito a la contadora pública colegiada, Sofía Chávez, perito judicial, que nos va a acompañar como panelista. Un fuerte voto de aplausos, por favor. Y también al doctor Iván Villarroel Solín, juez del séptimo juzgado laboral de la ciudad de Huancayo. Un voto de aplausos para él. Queremos agradecer la presencia de todos y cada uno de ustedes y vamos a iniciar nuestra actividad académica que corresponde al día de hoy. En primer término, con las palabras de apertura de esta actividad que corresponde a hoy jueves 29 a cargo del doctor Edwin Ricardo Corrales Melgarejo, presidente de la Comisión de Capacitación de esta Corte de Junín. Lo recibimos con un voto de aplausos. Apreciados amigos, esta es la última actividad del mes de noviembre, un tema sumamente interesante, pero muy técnico, por un motivo por el cual de repente es la causa por la que no ha habido mucha convocatoria, pero los intereses en las obligaciones dinerarias es fundamental en todas aquellas demandas de beneficios sociales, de derechos laborales, porque se condena a la parte demandada al pago de intereses legales laborales. De igual manera, también en las obligaciones de la suma de dinero, intereses legales, también en determinados casos se condena a intereses financieros. Por ejemplo, cuando se ordena el pago de la compensación por tiempo de servicios, ¿no? Se ordena a que la demandada no solamente pague también el interés financiero que devengó esa CTS, ¿no? Conforme a la cuenta CTS que habría escogido el trabajador y en la entidad financiera según la tasa que haya fijado para pagar ese beneficio. Entonces, pues aquí el doctor Carlos Polanco, juez del séptimo juzgado civil de Arequipa, ha venido para explicarnos, levantar y resolver todas ese tipo de dudas que puedan existir respecto a este tema. Y bueno, también quedan ustedes gratamente invitados para el mes de diciembre, mes de la ética judicial y la filosofía del derecho. El 6 de diciembre es la primera actividad. Va a venir el pastor Vilches, ¿no? Que es un representante, un ministro de las Asambleas de Dios. El próximo año cumplimos 100 años de existencia de esta corte y es la primera vez que un pastor evangélico va a pisar este estrado, ¿no? Para darnos su punto de vista, su posición respecto a los aportes bíblicos a la ética judicial. Quedan también invitados para tan importante evento. Subsecuentemente, el subsiguiente jueves 13 de diciembre, el doctor Carlos Castro nos hablará sobre las tendencias actuales de las escuelas de filosofía del derecho. Y el jueves 20 de diciembre concluimos las actividades con lógica para abogados. El doctor Miguel León Untiveros, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Peruana del Centro, va a exponer sobre la lógica para abogados. Los abogados deben de desarrollar estas habilidades para argumentar y fundamentar sus demandas, sus contestaciones de demandas, sus alegatos de apertura, de cierre. Una argumentación racional, una argumentación basada en las reglas y en los principios de la lógica. Qué mejor que el abogado para que asista a este evento y pueda pues tomar conocimiento de estas herramientas científicas que un experto, un especialista, como el doctor Miguel León Untiveros, nos va a traer. Quedan pues gratamente invitados para todas esas actividades académicas. Muy bien, sin más preámbulos, doy por inaugurado la presente actividad académica.
Muchas gracias. Entonces, ahora invitamos para la ponencia correspondiente los intereses en las obligaciones dinerarias al doctor Carlos Polanco Gutiérrez, juez del séptimo Juzgado Civil de la Corte Superior de Justicia de Quito. Un bote de aplausos para él. Los dejo con la ponencia. Muy buenas tardes. Primero, para agradecer al presidente de la Comisión de Capacitación de esta Corte por la generosa invitación a compartir algunas ideas. En segundo lugar, agradecer la hospitalidad que me han dispensado muchos magistrados entre el momento que llegué y hasta ahora. Habla muy bien de la calidad humana de personas que trabajan aquí en la Corte. Y en tercer lugar, contarles que esta ponencia busca de alguna manera, en términos simples, ser muy controversial, tanto con las líneas jurisprudenciales que existen, así como con los precedentes que se han ido dictando a través del tiempo. Y lo digo porque creo que el tema de los intereses, como muy bien lo ha hecho el doctor Corrales, es un tema técnico que lo han tratado de una manera muy poco clara y no ha sido entendido en su cabalidad. Entonces, vamos a hablar sobre esto. Creo que alguien me ayuda, por favor. En la primera reflexión tendríamos la afirmación que hace Benjamin Franklin. El dinero produce dinero y el dinero que el dinero produce más dinero. ¿Y por qué es importante decir esto? Porque tiempos atrás, por ejemplo, como metemos al derecho romano o hablemos de la época de la iglesia, cuando predominaba, cobrar intereses no era nada adecuado. Es más, ustedes pueden pensar en Éxodo, en una parte donde me parece que es el capítulo 24, versículo 24, por ahí, donde le dice Moisés a uno de las personas: cuando prestes dinero a alguno de mi pueblo, no seas como los usureros y no les cobres intereses. Luego le atribuirían a Aristóteles la frase: el dinero no paga dinero, que es una frase cierta de Aristóteles, pero que es muy falsa, porque Aristóteles jamás estudió el tema de los intereses. Aristóteles en algún momento escribe sobre el dinero, pero jamás sobre intereses, pero soltó esa frase. Y si ustedes en algún momento de la historia lograron entender el éxodo y la vigencia de la Iglesia Católica durante toda la Edad Media, entenderán que era casi un pecado cobrar intereses. Es por eso que quienes se separaron de la Iglesia pudieron cobrar intereses y cuando lo hicieron cayeron mal. Y una de esas personas han sido muy conocidos como los judíos. Los judíos, que no estaban regidas por la religión católica, cobraban libremente los intereses que los propios católicos no podían cobrar. Pero la inventiva humana hace que cuando uno tenga un bien, tiene que hacerlo producir. Porque la idea de los bienes es que con el tiempo van a perder valor las cosas. Y entonces, si el dinero lo tenemos guardado sin que produzca nada más, cada día vale menos. Me gusta compararlo a Pelé con Claudio Pizarro. Entonces alguien me dirá: oiga, ¿y usted por qué compara al más grande jugador de la historia del fútbol con nuestro delantero Claudio Pizarro? Porque Pelé lograba cobrar a veces $1 millón por año en sus contratos con futbolistas. Estamos hablando de la época del 70, del siglo pasado. Y Claudio Pizarro, en su mejor momento, cobraba 4 a 5 millones de euros. Entonces uno podría poner en una balanza a Claudio Pizarro, que ha hecho creo que 20 goles con la selección, y a Pelé, que ha hecho 3 veces campeón mundial a su selección, y decir: caramba, yo no puedo entender esto. ¿Y por qué cobrar tampoco Pelé? Y no es que cobrase poco, lo que pasa es que los tiempos cambian. Algunos de ustedes tal vez los han invitado a que tomen un seguro de vida, y cuando les han hecho el primer seguro de vida, le han dicho: señor, si usted muere, en el momento que muere, le vamos a pagar la cantidad de $30.000. Y ustedes lo firmaron en el año, digamos, 2000. Cuando el metro cuadrado aquí en Huancayo, de terreno urbano, estaba probablemente $30. Hoy debe estar el metro cuadrado en Huancayo, no tengo idea, pero debe estar por encima de los $500, por el ritmo de construcción que está haciendo. Entonces, cuando ustedes, o los deudos, ustedes vayan a cobrar la póliza de los $30.000 que ustedes
habían contratado en el año 2000, pues con eso compraron un departamento, ahora les va a alcanzar solamente para comprar un carro. Entonces, caramba, el dinero que no produce más dinero, con el tiempo va a perder su valor. Y en desgracia, los primeros que optaron este principio fueron en el derecho laboral, hablando del tiempo moderno. Caramba, entonces vamos nosotros a desarrollar la exponencia más o menos en estos extremos. La siguiente, por favor. Primero hablemos sobre el artículo 1249 del Código Civil. El artículo 1249 del Código Civil, en términos generales, prohíbe el anatocismo. ¿Qué es el anatocismo? La capitalización de intereses. ¿Y qué es la capitalización de intereses? Que el interés ya ganado de una deuda se lo añado al capital. Por ejemplo, si alguien me debe 10 y le cobro un interés del 10%, me debe 11. ¿De acuerdo? Y si me sigue debiendo, le voy a sacar el 10% a este 11. Y entonces ya no van a ser 12, sino van a ser 12.1. Y comienzo a sumar el interés a mi capital. Y esto estuvo proscrito por mucho tiempo. Pero ¿qué resulta? Resulta que cuando se da el Código Civil del año 84, se proscribe en 1249. Sin embargo, se produce un cambio en el orden económico mundial y más o menos en el año 1990, todas las instituciones del sistema financiero adoptan la teoría del interés efectivo. ¿Y qué es el interés efectivo? Aquel que capitaliza el interés. Yo quiero citar un debate que se suscita entre Alfredo Burla y Mario Castillo Freire. Alfredo Burla, en un momento determinado, pide que se derogue el artículo 1249 por no respetar la naturaleza del dinero. Recuerden ustedes que Burla es uno de los defensores del análisis económico del derecho. Y Mario Castillo es un civilista tradicional. Y Mario Castillo, en su libro Analizando el análisis económico del derecho, que lo llama la autopsia del análisis económico del derecho, dice, bueno, esta propuesta de Burla ya está jalada de los cabellos, pues simple y llanamente el artículo 1249 está derogado. ¿Y por qué está derogado? Porque ya los intereses se calculan en términos efectivos. Ahorita vamos a ver qué es efectivo y no en términos nominales. Y el artículo 1249 del Código del 84 se pensó en términos nominales. Y ahora, dice más o menos Mario Castillo, es imposible pensar en ello. Entonces, mucha gente que establecía que debería derogarse el artículo 1249 toma las palabras de Mario Castillo y dice, pero si esto ya está derogado. ¿Qué pasa? En el año más o menos 90, en la década de los 90, se modifica el cálculo de intereses en la economía mundial. Y resulta que el año 2007 sale una directiva, la 021-2007 del Banco Central de Reserva de octubre de 2017. ¿Qué es esta directiva? Pues esta directiva es la que regula los intereses. ¿Y por qué los regula? Porque la ley orgánica del Banco Central de Reserva establece que así los regula. No, está bien, está bien. Sí, el clima está perfecto, lo que pasa es. Entonces, ¿qué sucede? Cuando se aprueba la directiva 021-2007 del Banco Central de Reserva en octubre del año 2007, establece cómo se deben cobrar los intereses. Y entonces dice, los bancos cobran simple y llanamente conforme a la competencia del mercado. Pero las personas ajenas a las instituciones financieras, es decir, nosotros, las empresas, y todo aquello que no sea banco, va a cobrar los intereses que correspondan en términos efectivos, que sea la tasa promedio del crédito de la microempresa. ¿Cómo se calcula la tasa efectiva? Capitalizando intereses. No hay otra manera, ¿de acuerdo? Y ahí lo dice la circular 021-2007, se calcula en términos efectivos y se utilizará la tasa de interés promedio de las operaciones activas de las medianas de crédito a la microempresa. Hay una norma expresa que dice que el interés debe ser capitalizado. ¿Qué opinaba o qué opina el Tribunal Constitucional? En un primer momento el Tribunal Constitucional opinaba que las deudas debían ser capitalizadas.
Y lo hacía con una lógica muy mala. ¿Por qué? Porque decía, caramba, el interés laboral solamente se aplica para los trabajadores. Una vez que uno se jubila, ya no es trabajador. Y si hay una deuda, pues se le aplicará el interés efectivo. Les pongo el ejemplo, en el decreto de urgencia 037-94, quienes reclamaban mientras estaban trabajando, les calculaban con el interés laboral en términos nominales. Pero si uno se jubilaba, iba al juez, en ese momento se veía en amparo, y el juez de amparo le hacía liquidar con intereses efectivos. Y entonces les dio carencia lógica cuando a la misma situación le das tratamiento completamente diferente. Entonces, ¿qué hacía yo si tenía una creencia frente al Estado? Pues si era de naturaleza laboral, me jubilo para que me apliquen simplemente un interés mayor al que me deberían aplicar realmente. ¿Qué opinaba la Sala Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema? ¿O qué opina? La Sala Constitucional dice, no, ¿saben qué? El artículo 1249 está vigente. Pero si ustedes leen, pero vamos a desarrollar un poquito más adelante, lo que dice la jurisprudencia vinculante, no habla nada del artículo 1249, no habla nada de la circular 021-2007, lo único que se limita a decir está vigente. Y lo mismo ha pasado en el sexto pleno casatorio. En el sexto pleno casatorio han dicho, caramba, el 1249 está vigente y hay que aplicarlo. Sin ponerse a cuestionar todo lo que había detrás del artículo 1249 y todo lo que pasó desde el año 1984 hasta nuestros días. La siguiente, por favor. Primero hablemos del dinero. ¿Qué es el dinero? Savigny decía, es un misterio. Es un misterio porque yo no entiendo, decía Savigny, cómo alguna persona puede entregar algo que no tiene valor por un bien que sí tiene valor. Y cómo la gente puede estar tan encantada de ir acumulándolo, pues simplemente representa el valor que las personas vean, pero intrínsecamente no tiene un valor. Claro, en un primer momento el dinero sí tiene un valor intrínseco, pero luego se convierte en un dinero fiduciario, es decir, un dinero que represente el valor. Un billete de 200 soles probablemente cuesta fabricarlo lo mismo que un billete de 10 soles y representa diferente valor. Es un valor que se le está dando simplemente no por su contenido intrínseco, sino porque es la convención que solemos darle. Y Karl Menger, el padre de la Escuela Austríaca Económica, habla que el dinero es la búsqueda de lo que se necesita. ¿De acuerdo? Modernamente, Karl Menger, estamos hablando de fines del siglo XIX y inicios del siglo XX. Modernamente, ¿qué decimos? Simplemente, ¿para qué nos sirve el dinero? Es como medio de pago. ¿De acuerdo? El taxi me lleva a tal sitio, ¿cuánto? 5, 10, lo que sea, y es un medio de pago. Es una unidad de cuenta que nos permite ahorrar y es un depósito de valor. Imagínense que yo ahorro 50 sacos de arroz de 50 kilos, pues simplemente eso tiende a malograrse. En cambio, el dinero, si lo pongo en un banco, entonces tendría a tender a crecer ese dinero y no a ser malogrado. Entonces, nos facilita la vida de alguna manera el dinero. Hay curiosidades sobre la moneda. Por ejemplo, siempre nos han dicho que en el Imperio Incaico no existía moneda, lo cual no es verdad. Siempre nos dijeron que en el Imperio Incaico solamente había trueque, lo cual es parcialmente cierto. El trueque era en la sierra y en la costa existía el hacha moneda. Monedas famosas, la de Tiberio, por ejemplo, cuando le dice, oye, le preguntan a Jesús, es bueno para impuestos, y Jesús coge una moneda y dice, dale al César lo que es el César, y ahí está la foto del emperador Tiberio. Es una moneda muy famosa. Otra moneda muy famosa es la de Luis XV. Luis XV, cuando está por escapar, se disfraza y está cruzando la frontera, y se va a una fonda a comer completamente disfrazado, hasta que él se le acerca y dice, y yo te conozco. Y él dice, no, te conozco, te he visto en algún sitio. Y él dice, no, te confundes, yo no te conozco, y bueno, yo estoy aquí comiendo tranquilo y seguiré mi viaje. Y justo saca dinero para pagar y encuentra que la cara de del rey Luis XV estaba en la moneda y simplemente dice, oye, caramba, él es el rey Luis XV.
La historia de la moneda es bien divertida. Pueden revisar en el Banco Central de Reserva, hay un registro fotográfico de todas las monedas que hay en el Perú y es algo muy ilustrativo. Pero vayamos ya no a la moneda, saltamos del dinero al interés. ¿Qué es el interés? El interés tiene varias definiciones. ¿De acuerdo? Una vez me dijeron a Cantinflas, Cantinflas, tú te casas por interés. Digo, no, no, yo me caso por capital, porque por interés no funciona la cosa. ¿Por qué? Porque el interés lo consideramos un fruto. Claro, es un fruto que da, y miren, esto es importante, porque es un fruto que da el dinero. ¿De acuerdo? Es un fruto civil. ¿Y los frutos dan frutos? Es una pregunta. Porque si dijéramos que los frutos no dan frutos, el interés no podría capitalizarse, es decir, no podría sumar el interés devengado al capital para que se produzca más interés, porque estaríamos diciendo que el fruto de otros frutos. Uno es el precio del dinero. Y claro, ¿qué considera el precio del dinero? Yo te presto 100 y la contraprestación que te estoy pidiendo es el interés. Págame 110 y se acabó. Otro dice que es una compensación de privado. Y hagan la prueba, yo siempre hago esta pregunta. Si los viernes, bueno, en la época de Ricardo, los hombres solíamos invitar a las damas. Entonces, hagamos el experimento los varones de entregar nuestro dinero que pensábamos gastar el día de mañana viernes y lo recibimos el día lunes. Pues simplemente lo que va a pasar es que me privo de algo. Entonces, caramba, entonces es una compensación. O también es un rédito llamando como ganancia. Modernamente se habla que el dinero es un costo de oportunidad. ¿Y qué es el costo de oportunidad? Lo que tú estás dejando de ganar por hacer algo. Por ejemplo, en términos simples, el costo de oportunidad para ustedes es probablemente, ¿en qué programa famoso está ahora en Huancayo? Imaginen que esto es guerra, ¿no? Imaginen. Entonces, ustedes tienen dos opciones, venir a esta charla o ver esto es guerra. Y entonces, el costo de oportunidad de venir acá es perderse la edición de esto es guerra. Entonces, cuando uno tiene dinero, el costo de oportunidad consiste en aquella alternativa que yo podría tomar, pero he decidido prestar el dinero. Entonces, yo puedo decidir, voy a hacer un negocio, una tienda, donde me rinda un 10%. ¿De acuerdo? Hago mi tienda, invierto 10.000 soles y mensualmente voy a vender, voy a dar 1.000 soles mensuales. Y entonces tengo un rendimiento del 10% mensual. Pero yo he decidido, porque imaginen que viene algún magistrado acá y me dice, voy a construir mi casa y préstame dinero, y se lo presto el dinero, entonces digo, caramba, se lo va a prestar el dinero, pero este préstamo, el dinero, tiene que ser mayor a mi costo de oportunidad. Porque si el dinero me va a dar 10% con el negocio que yo pienso poner, pues sería absurdo que yo preste por una cantidad que no. Es que no es sencillo, entonces cuando entra a mi bolsillo y se acabó. Entonces, modernamente uno dice, caramba, que el interés es una medida del costo de oportunidad. Claro, si yo tengo una opción entre que mi dinero va a estar debajo del colchón o me da un 1% del banco, pues evidentemente no hay ningún problema. Lo que tiene que hacer una persona es generarse diversos costos de oportunidad. ¿De acuerdo? Y entonces maximizas tus resultados. El interés antiguamente, en el Código Civil en el año 36, era voluntario. Y digo voluntario ¿por qué? Porque el contrato de mutuo se había establecido de que el interés no se cobrara, salvo que las partes así lo acordaran. Actualmente el interés en el contrato mutuo existe, salvo que las partes acuerden no cobrar interés. Inclusive quienes ven el tema tributario sabrán que es una renta presunta de segunda categoría. O sea, si yo he prestado dinero a otra persona, tendré que acreditar a la SUNAT que no cobre intereses con mis libros de contabilidad. De lo contrario, la SUNAT me dirá, no, usted cobró el interés. ¿Y qué interés? Bueno, el interés en términos legales. Oye, pero yo no cobré, demuéstrame que no lo cobraste, pero no tengo libro de contabilidad. Pues mala suerte, para mí esto es una renta presunta y se acabó. Es decir, cuando significa el Código Civil, no significa, cuando el Código Civil, digamos, unifica el mutuo mercantil y el mutuo civil, porque si ustedes revisan el Código Civil, en la última parte, hay varios artículos del Código de Comercio que eliminan, lo suma al Código Civil el mutuo mercantil y solamente hay un mutuo. Y este solo mutuo genera intereses de manera automática. ¿Por qué? Porque la esencia del dinero es generar rendimiento. Como quien dice,
todo ese tema de corrupción y todo ese tema de las obras, todo, no hay lonche gratis. El lonche no es gratis. Si yo estoy prestándole algún dinero, busco algún beneficio. Inclusive puede ser inmaterial, pero busco algún beneficio. No simplemente le presto el dinero porque simple y llanamente me sobra el dinero y digo, oye, mejor lo pongo ahí para que me lo cuiden. No, de ninguna manera. Y bueno, y hay ahora mucha discusión entre tres términos, lo que es la teoría valorista del dinero. Claro, cuando yo presto algo debo recuperar una cantidad similar. O sea, si hoy podría comprar 10 panes en un año, debo comprar por lo menos los 10 panes. El nominalismo que se rige sobre la base de los intereses, y hay un enemigo muy grande que aparece ahí y que no nos damos cuenta, y que es el causante de que todas las cosas pierdan valor con el tiempo, que se llama inflación. ¿No? La inflación va a ocasionar que tu dinero, como una mercancía más, cada vez valga menos. La siguiente, por favor. Vayamos por las clases de nuestros intereses. El primer interés que tenemos es interés compensatorio y el interés moratorio. ¿Qué es el interés compensatorio? Pues fácil, el que compensa. ¿Y compensa qué? Lo que habíamos visto, el uso del dinero que va a tener otra persona, el costo de oportunidad que puede tener otra persona. Y el interés moratorio, aquí ya terminando bien, es el que sanciona la demora, el incumplimiento. Este interés moratorio tiene una naturaleza de cláusula penal. Y les digo por qué es importante saber la cláusula penal. Porque la cláusula penal, cuando es excesiva, puede ser regulada si la parte se lo pide a la justicia. Vamos a verlo aquí más. Se suman los intereses compensatorios con moratorios. Yo he puesto unas cantidades así, pero solamente quiero ejemplificar. Interés compensatorio 20% más 10%, interés moratorio, en época de mora, me cobran 30%. ¿De acuerdo? Interés compensatorio 20% más 30%, me cobran 30%. Y quiero explicarlo de una manera. Hay veces cuando ustedes se prestan dinero al banco, un crédito de consumo normalmente el interés tiene 18% aproximadamente. Y tiene un interés moratorio del 5%. Pero hay veces se prestan de cajas o de las pequeñas empresas que prestan el sistema financiero, o las más pequeñas, las CEDIPYMES, y les cobran un interés, digamos, del 20%, de interés compensatorio, y un interés moratorio que llega al 100%. No sé si alguno ha tenido la mala suerte y se ha prestado de esta manera. Entonces, ¿qué hacen estas instituciones? Estas instituciones dicen, caramba, te cobro interés compensatorio por el uso del dinero y te sumo el interés moratorio. Y entonces, en época de mora, me cobran 120%. Y, oye, porque 20 más 100, 120%, y esta es una matemática elemental. No es usual el ejercicio de los abogados que digan un momentito, oye, aquí, esta cláusula penal, que es el interés moratorio, regúlemela, señor juez. ¿De acuerdo? Y regúlemela en términos razonables. En términos razonables, por lo menos sería que si ya está en un 100% el interés moratorio, simplemente dentro de él vaya el interés compensatorio. ¿De acuerdo? Pero es algo que lo tiene que construir en la jurisprudencia, porque quienes trabajan en este tema verán que no es usual o no es normal que alguien pida que la cláusula de interés moratorio que establecen algunas instituciones financieras sean vistas a la luz de la cláusula penal y se le puede tener que regularla la regula. Nadie quiere decir que el interés que cobran las instituciones del sistema financiero es mucho o es poco. Lo único que quiero expresar es sacar esta oportunidad de entrar a debatir un tema más que yo veo que nadie lo está debatiendo. ¿De acuerdo? Ahora, les digo esto es importante, ¿por qué? Porque el artículo 1346 del Código Civil establece que la cláusula penal puede ser reducida a petición de parte. Este artículo 1346 tiene una contrapartida, porque es casi una copia del Código Civil italiano del año 42, y en el Código Civil italiano dice el juez de oficio, inclusive, si considera que la cláusula penal es excesiva, podrá regularla. La diferencia en el derecho peruano es que el abogado tiene que pedirla. ¿De acuerdo? Es importante. Y segundo, la circular 021-2007 que hemos comentado establece que el interés moratorio no es completamente libre, tiene un tope.
¿Y cuál es el tope? Si es en moneda nacional, el 15% del interés compensatorio, del máximo de interés compensatorio. Y si es en moneda extranjera, hasta el 20%. Entonces, de repente alguno de ustedes ha tenido la mala suerte de no pagar a tiempo la pensión universitaria o no pagar la pensión del colegio. Y entonces cuando va a pagar la pensión del colegio, le calculan un interés aproximado del 6%. Entonces uno dice, oye, caramba, ¿y de dónde sale el 6%? ¿Y por qué me cobran si no he hecho ningún pacto, que esto, que lo otro? Y simplemente revisan en su contrato educativo que establece que se le cobrará el interés moratorio máximo permitido por las normas. ¿Y cuál es este 6%? Pues el 15% más o menos del 40 y pico por ciento, que es el interés máximo que se pueden cobrar los particulares, como ahorita lo vamos a ver. Entonces, caramba, ¿y dónde sale ese 6%? Jamás te significa el 6%. Pero si me ponen interés moratorio 20%, no se puede cobrar el interés moratorio del 20%, sino hasta lo que me permita la norma. Y la norma dice un 15% como tema máximo y se acabó. Ahora, la tasa máxima es la que se aplica a los bancos y a las personas y está en la circular 021, solo que la tasa máxima del sistema financiero es libre y para las personas está ahí en el 021-2007 Banco Central de Reserva. El artículo 51 establece ello, es la ley orgánica del Banco Central de Reserva. La siguiente, grafiquémoslo más. Entonces, yo le llamo a eso de manera divertida el teorema de Polar. El teorema de Polar dice 20 más 10 es igual a 30, pero 20 más 30 es igual a 30. Solamente les pido que se revise en el extremo cuando el interés moratorio es mayor al interés compensatorio, podría presentarse una figura de ejercicio abusivo del derecho a la cláusula penal. Podría, no estoy diciendo pero es un tema más que los abogados deberían analizar en el tema de sucesión. ¿De acuerdo? No les estoy diciendo ni pretendo darles alguna teoría, simplemente reflexiono sobre algo que debería o podría también incluirse en el debate jurídico. Si la siguiente, por favor. Veamos. Hemos hablado de tasa nominal y de tasa efectiva. La tasa nominal es la tasa de interés simple y la tasa efectiva es de interés compuesto. Vamos a poner cómo se calcula una deuda con un interés nominal. El valor de dinero en el tiempo y la tasa de seguros de vida, que se los he comentado. La tasa de interés nominal, por ejemplo, la deuda es 10.000, no hay ningún prepago, y el interés nominal, 5%, ¿cuánto debo? 10.500. El próximo periodo, 10.000, 5%, 11.000. Porque solamente voy a deudar el capital. No voy a sumar los intereses que se devenguen al capital. Eso es lo que conocemos como tasa nominal. También se le conoce como tasa laboral. ¿De acuerdo? Porque el decreto ley 25 no es de. Y les digo, esto es importante, ¿por qué? Porque hubo un pleno en el año 2003, me parece, que los jueces debatieron y dijeron, oye, no se puede aplicar la tasa de interés legal laboral, se tiene que aplicar la tasa de interés legal nominal. Y en plena discusión, que discutieron esto, esta no es una deuda de naturaleza civil, es una deuda civil, así que solamente podemos aplicar el interés legal nominal y no la tasa de interés legal laboral. Es lo mismo. Es completamente lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces, cuando pongo tasa de interés legal nominal, le puedo poner tasa de interés legal laboral y es lo mismo. Ambas, no capitales. Pero hay la otra tasa de interés, la tasa de interés legal efectiva. Y vean cómo se comporta. 10.000, 5%, 10.500. El primer periodo es lo mismo que la tasa de interés legal laboral con tasa de interés legal nominal. Pero aquí voy a sumar el interés al capital. Entonces ya no tengo 10.000, estoy sumando el interés 10.500. Y sobre eso calculo el 5%. Y me sale 11.025. Mi nuevo capital adeudado más intereses es 11.025. Y comienzo a hacer el cálculo de esa manera. Estoy añadiendo simple y llanamente al capital el interés que se va devengando. Y cada vez el interés va creciendo. ¿Y cuánto me produce? En el otro era 15.000 y en este me produce 16.000. ¿De acuerdo? Vean, en 10 periodos se ve la diferencia. En el primer periodo es todo por igual. La fórmula es el valor futuro es igual al valor presente y por el interés
elevado al número de periodos. Vayamos a la siguiente. ¿Cómo? Para recordar un poco el tema de las matemáticas. Al terminar el periodo 1, la deuda sería valor futuro igual presente y más 1 más i más interés elevada a la primera potencia. No lo pongo porque no necesito. En el periodo 2 sería lo mismo, pero le voy a añadir el otro interés. Permítame ir. Esto es lo mismo y le voy a añadir este interés. Y ya sabemos que cuando multiplicamos lo elevamos al cuadrado. Y es como bajarlo para acá y le sumo interés. 2 más 1, 3. Y les digo por qué esto. Para que de una manera sencilla ustedes puedan calcular simple y llanamente cómo sería un interés nominal convertido en un interés compuesto. Para evitar hacerse ese cuadro, simplemente aplican la fórmula en el número de periodos y haciendo la prueba se tiene que el valor futuro es igual que 1000 por 1 más 0.5, que da 3, pero que es 0.05, es 0.05 elevado a la décima y nos da 16.288, que es lo mismo que hemos visto en el... Le reitero, cuando el codificador del año 84 dio el Código Civil, no se había internacionalmente difundido el tema del interés efectivo. Recuerden que cuando habla de las matemáticas y del interés complejo, dice, una de las mejores cosas que ha podido inventar las matemáticas es el interés complejo, que aquí sería en términos efectivos. Perfecto. La tasa efectiva aparece en el derecho peruano en agosto del 85 en moneda nacional y el 16 de febrero en moneda extranjera, en 1986. Hay infinidad de artículos de los clásicos. Recuerden que en esta época estábamos viviendo el primer gobierno del presidente García, donde había mucha inflación y había muchos de los clásicos del derecho peruano, me refiero a Vidal Ramírez, me refiero a Bendaño, que decían, caramba, este régimen que hizo el Código Civil no pensó en el futuro, hay que aplicar la tasa de interés efectiva. ¿De acuerdo? Pasemos a la siguiente, por favor. Vamos a ver un ejemplo. Miren, la tasa de interés es la misma, lo que va a suceder que con el tiempo el factor es diferente. Al 28 de noviembre del 2018 está la tasa anual legal 2.44, es un factor diario 0.0007, en moneda extranjera 0.81 y es un factor de 0. ¿De acuerdo? Esto es desde el 16 de septiembre del año 92. Yo lo he subrayado en rojo para que vean cuál es el factor acumulado, pero quiero que no pierdan de vista que estoy hablando de tasa de interés legal efectiva. ¿Y cuándo es la tasa de interés legal efectiva? 2.44%. Vayamos a la siguiente, por favor. Este es el interés legal laboral, que es lo mismo que nominal. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la tasa de interés? La misma. No hay ninguna diferencia entre tasa de interés legal nominal y tasa de interés legal efectiva. Lo que es diferente es el factor. ¿Y por qué va a ser diferente el factor? Porque en uno lo estoy sumando al capital y en otro no. Y acá, más o menos en un periodo de tiempo similar, el factor acumulado es 1.93. Entonces, si uno me da 1000 soles del año 92, o digamos el año 93, en términos efectivos, multiplico 1000 por 7, que son 7000. Y aquí multiplico 1000 por 1.9 y simplemente me da 1900. Pero estamos hablando del año 92 al año 2018, ¿cuánto tiempo estamos hablando? 2002, estamos hablando de 26 años de tiempo. ¿Por qué? Porque no es la diferencia tan grande como parece. Y he traído algunos ejemplos. Por favor, podríamos pasar a la siguiente. A la siguiente y luego regresamos a esta. Calculadora de intereses legales y Banco Central de Reserva. Cuando ustedes tengan una deuda de interés legal, simplemente ingresan a la aplicación del Banco Central de Reserva, le ponen el monte de la deuda, le ponen el tipo de interés que quieren, la fecha inicial y la fecha final, y el Banco Central de Reserva le bota la cantidad de deuda. Entonces dice, caramba, 1000 soles, generó 5.700 de interés, y el monto más interés, 6.740. Vamos a ver en el mismo periodo
Vamos a ver en un periodo qué sucede con el interés legal laboral. Por favor. Miren, en el mismo periodo ya estoy hablando de interés legal laboral, estoy hablando de 1000, le aplico la tasa de interés legal laboral, no la conozco, como ahora tampoco estoy tan preocupado en conocerla, el Banco Central me va a hacer el trabajo simplemente, le pongo los 1000 y el interés generado 1909, el interés de 2909, capital más interés. ¿De acuerdo? Oye, hasta ahí el tema, uno diría, caramba, cuando capitalizas es un montón y cuando no. Pero veamos un ejemplo más actual, la siguiente, por favor. Miren, el 1 de enero del 2017. El 1 de enero del 2017 voy a calcular con legal efectiva. Y el 1 de enero del 2017 voy a calcular con legal efectiva. Y ambas las voy a calcular hasta el 29 de noviembre del 2018. ¿Cuánto interés me genera el interés legal efectivo en un año? Más de un año, 48.61 de interés. Entonces la deuda sería 1048.61. ¿Y cuánto es la tasa de interés legal nominal? 47.47. No hay gran diferencia. La diferencia se va a ver cuando la deuda sea de largo alcance, de largo tiempo. Pero en 2, 3 años los intereses no se van a sentir en una diferencia significativa. ¿De acuerdo? Entonces, esto es importante. ¿Por qué? Porque tanto la deuda laboral, la deuda de alimentos, caramba, que hay veces es tan escurridiza en pagar, escurridiza en ser pagada, pues si nosotros todavía decimos, la vamos a calcular en términos nominales, porque voy a ser vigente en 1249, lo único que hacemos es perjudicar ¿a quién? A la alimenticia. Y claro, cuando uno habla del tema de la capitalización de interés, dice, no, cuando capitaliza interés estás protegiendo a los grandes bancos. Los bancos no viven en 1949. En 1949 se aplica la deuda entre los particulares. Y entonces, eso es lo que no se está teniendo en cuenta. ¿Y a quién se está beneficiando? Pues simplemente se está beneficiando al deudor. Pero regresemos a algunas, por favor, si podemos regresar a algunas diapositivas. Ahí, perfecto. ¿Cuánto es la tasa de interés máxima que se puede cobrar conforme a la circular? Pues la circular establece que es... ahí, disculpe, se me ha copiado mal en el cuadro, pero establece que es el 40, más del 40%. Actualmente me parece que está en 42, 43%. Está un poquito más del 40%. ¿De acuerdo? Ahí no sé por qué no ha votado el 20 de junio de 2017, pero un poquito más del 44%. ¿Qué significa esto, por favor? Que si yo presto 1000 soles, puedo cobrar un interés 40%, o hasta 44%. ¿De acuerdo? O sea, yo le puedo decir, me pagas 1440. Más o menos que es el tema. O sea, es elevadísimo. Nadie se ha cuestionado por qué. Hasta antes del 2017 se hacía con una tasa activa en moneda nacional. Y esta tasa activa en moneda nacional, hoy por hoy, está en 16-17%. Pero pasaron al tasa de interés promedio del sistema financiero para créditos a microempresa, y este es del 40%, más del 40%. Y entonces, sin querer queriendo, nos subieron la tasa máxima. ¿Por qué? Porque todo el mundo se puso a discutir, no, hay que capitalizar, no hay que capitalizar. La discusión es el 1949. No, el 1949 no es la discusión. La discusión es el tope. ¿Por qué? Yo les digo siempre. Yo podría cobrarle al doctor Ricardo una deuda cobrándole anualmente el 40% de interés. Yo digo, 1000 soles me paga 1400, ¿de acuerdo? Y para todo el mundo le parece muy bien, el profesor Polanco le está cobrando muy bien el interés. Pero yo le puedo decir, doctor Ricardo, te voy a cobrar el 5% de interés efectivo. Bueno, no, el profesor Polanco le quiere sacar provecho, porque quiere capitalizar de interés. Y no, en realidad nos han dicho que el truco es la capitalización, y el truco en realidad está en el tope de la tasa. Y vamos a ver que en el sexto pleno, la sala lo analiza de una manera equivocada y concluye diciendo, no, el problema es capitalizar, cuando el problema simplemente había sido que le aplicaban un interés súper excesivo a las personas. Entonces, hay que poner mucha atención a esto. Ahora, sigamos adelante, por favor.
es vigente el artículo 1949, en mi punto de vista personal, no lo es. ¿De acuerdo? Pese a que los plenos casatorios lo están diciendo. Entonces, caramba, usted está remando contra la corriente. No es tan difícil remar contra esta corriente, porque vamos a analizar qué es lo que dicen los plenos jurisprudenciales. Un tema importante, la tasa mide el riesgo. ¿De acuerdo? ¿Han escuchado esta expresión? A mayor riesgo, mayor ganancia. Claro, a menor riesgo, menor ganancia. ¿De acuerdo? Hay tipos que se equivocan esto y son casados y arriesgan su matrimonio. Y no tiene mayor ganancia, tiene mayor pérdida, simplemente. Eso es tan sencillo como esto. O sea, no solamente por asumir mayor riesgo una vez en la vida. Hay personas que no dicen, no, yo soy un valiente, y se pueden invertir una cosa es ser valiente y otra cosa es invertir. Lo más cobarde que existe en este mundo, si alguno discute con la enamorada y la enamorada le dice a los jóvenes, sobre todo, porque los que ya peinamos canas no nos pasa este problema, los jóvenes dicen, oye, ¿por qué dejaste que me falta respeto? Tú eres lo más cobarde. Y tú sacas un billete, no, esto es más cobarde. Lo más cobarde que existe es el dinero. Así que, ¿por qué? Porque cuando hay algún problema o turbulencia, corre el dinero. Por eso se caen las bolsas. Porque el dinero comienza a escaparse. Y por eso las bolsas se caen a nivel mundial. ¿Ya? El dinero no es valiente, no es que yo, como dicen, no, el dinero trabaja para mí. Yo tengo mis dudas, porque yo creo que si mando a mi dinero a trabajar, de repente ahorita lo despiden y me trae problemas, así que mejor yo trabajo y me llevo de mejor manera. No funciona todo para todos, pero hay algo sí en concreto. El interés, mire el riesgo. Cuando uno va a prestarse un banco, ¿cuántos papeles le piden? Como 100. Y le piden todo. Pero cuando uno va a prestarse a una EPYME, ya déjame tu aro, déjame la joya. Y no te piden nada. Pero cuando te cobra el banco, 18 en crédito de consumo, un promedio. ¿Cuánto cobra el EPYME? Te cobra mucho más. No menos de 30. Mire el riesgo. ¿De acuerdo? Es un tema que hay que tenerlo en cuenta. Y segundo, cuando nosotros no hacemos las cosas de la manera clara, aparece un mercado negro. ¿Ya? Y este mercado negro es el que distorsiona todo. Y aparecen diferentes fórmulas que son informales para que el dinero siga circulando de esta manera. Por ejemplo, ¿cuál es la fórmula negra que está aplicando para la tasa de interés moratorio? Las arras. Las arras, y con renuncia de arras, que el código lo permite, y están simplemente tratando de burlar este efecto de la reducción de la cláusula penal. Porque las arras nadie puede discutir que se puedan reducir, simplemente tienen sus consecuencias penales. Entonces, lo mejor que puede pasar en el dinero es que diga la verdad, no hacerlo mentir. Cuando empezamos a mentir, vamos a generar un problema. Sigamos, por favor. ¿Por qué yo creo que el artículo 1249 ya no era vigente? Porque alguien me dice, no, esto es un tema sencillo. El tema de que aquí hay una norma de mayor jerarquía, Código Civil, y hay una norma de menor jerarquía, circular. Así que el código le gana circular, lo cual no es tan cierto, porque en el tema de antinomias, tenemos que la norma de mayor jerarquía le gana a la menor jerarquía, que la norma especial le gana a la norma general, y tenemos que la norma posterior le gana a la norma anterior. Pero cuando el conflicto es entre una norma especial y una norma de mayor jerarquía, ¿quién gana? No siempre gana la mayor jerarquía. Muchas veces gana la especialidad. Entonces yo podría decirles, caramba, la norma es especial, derivada de las facultades constitucionales que tiene el Banco Central de Reserva de regular la moneda, y defender la vigencia de la circular sobre el artículo 1240, pero no, lo que voy a utilizar es otra ley posterior, que es la ley 26123, que es la ley orgánica del Banco Central de Reserva, donde le encarga y le dice, señor, usted va a regular las tasas de interés teniendo presente las tasas de interés aplicables por las instituciones del sistema financiero. ¿Y qué aplica el sistema financiero? Tasas de interés efectivas, capitalizables, con anatocismo. Y entonces le ordena, ¿de acuerdo? No le dice, haga una distinción. Y eso es sencillo, porque cuando yo ya hablo del costo de oportunidad, pues el costo de oportunidad, o cuando hablo de la posibilidad de un rendimiento, el banco me va a pagar
con interés capitalizado, a todos nuestros ahorros les paga interés capitalizado, y al amigo que lo voy a prestar no me va a pagar de esa manera, pues simplemente al amigo lo voy a tratar de diferente manera. ¿O qué dicen ustedes? ¿Se acuerdan que en un ejemplo pusimos que era 15.000 que debía pagar en 10 años? Y en el otro era 16.000, ¿de acuerdo? Miren, si yo aplicase una tasa de interés efectiva, me gustaría que me hicieran acá, por favor. Diría, te cobro 5.000 el primer año, el segundo año te cobro 5.000 y pico y voy llegando hasta el final, porque estoy aplicando la tasa efectiva, hasta llegar a las 16.000. Pero si me dicen, no, usted no puede prestarlo así, usted puede solamente prestar en tasa nominal, ¿cuánta tasa de interés le cobraría? ¿5%? No, le cobraría el 6 y pico por ciento, para que al final de los 10 años me dé los 16.000 y pico. ¿De acuerdo? Entonces, miren, inclusive para el propio deudor, cuando yo le aplico una tasa nominal, lo perjudico, porque se le elevó el primer año. Regresamos ahí, por favor, porque creo que esto es importante. En los cuadros, anterior, ahí. Si le cobro 5% nominal, voy a ganar 15.000. La siguiente, por favor. Pero yo quiero ganar 16.288. ¿Cuánta tasa de interés le van a cobrar? ¿5%? 6%. ¿De acuerdo? Perfecto. Y entonces, ¿cuánto le van a hacer pagar al deudor el primer año? ¿500 o 600? 600. Entonces, la tasa de interés nominal beneficia siempre al deudor. No, no lo beneficia. Y tampoco lo beneficia al acreedor. La tasa de interés efectiva a los dos les puede dar un mejor equilibrio. ¿Por qué? Porque imaginen ustedes que se han prestado dinero hoy y les pagan 500 soles mensuales en una tasa de interés nominal y el préstamo es de 5 años. En 5 años ustedes, los 500 en 5 años, ¿van a rendir lo mismo que los 500 de hoy? No, es imposible. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué harían ustedes? Cobren más ahora para que al final sigan cobrando lo más. ¿De acuerdo? Regresemos donde estábamos, por favor. Entonces, dice, ten en cuenta lo que hacen los bancos para fijar el interés. Y bueno, el artículo 9 de la ley de bancos dice en términos efectivos. Entonces ya tengo dos normas que me dice, señor, hablo como hagan los bancos y los bancos lo hacen en términos efectivos. Y entonces, en 1249, perdón, no está permitido el pacto inicial de garantosismo. Pero si te dicen no está permitido, y es una prohibición relativa, no es una prohibición absoluta, hay en el derecho comparado el garantosismo como prohibición absoluta. El derecho peruano es relativo, ¿por qué? Porque no te permite el garantosismo en el primer año celebrar la deuda, pero a partir del segundo año sí, ¿de acuerdo? Lo cual también es otro error, porque ahorita no vamos a ver. Y dice Caramba, ya estás condicionando con el artículo 51 del decreto ley 26123. ¿De acuerdo? Entonces, si la circular del Banco Central de Reserva fijase los intereses en términos nominales, ¿contra quién estaría yendo? Incumpliría lo dispuesto por el artículo 51 del decreto ley 26123. Es decir, que la circular 021 se ampara en una norma legal que tendría el mismo valor que un código civil. ¿De acuerdo? Entonces, yendo por el argumento de norma posterior, anterior, para salirnos del argumento de norma especial y norma de mayor jerarquía. Pasemos a la siguiente, por favor. Ahí está la tabla que les di, 44.03% es lo que se puede cobrar. Ustedes pueden cobrar variamente. Entonces, cuando ven que se ha cobrado, por ejemplo, y esto es muy común, una hipoteca entre particulares, se le pone que le cobre el 5% de interés mensual, entonces usted simplemente 5 por 12, 60, te pasaste. Y no puedes hacerlo más. ¿De acuerdo? Miren, en el derecho mexicano, por ejemplo, cuando haces esta operación, te declaran nulo el gasto jurídico. En el derecho peruano que te dicen, reduce el exceso al máximo. Y el gasto jurídico sigue siendo válido. Sigamos. Entonces, resumir algunas ideas expresadas. El anatocismo no es bueno ni malo. Mejor,
simplemente pretende que el dinero tenga una representación más real con el tiempo. Eso no es bueno ni es malo. El problema es la tasa de interés, no la capitalización de la misma. El valor del 100 hoy no es el 100 de hace 5 años, y si un bien vale 105 y tú estás ahorrando y quieres y te pagan un 5% y al año que tienes 5%, 105, por ahora ya lo tienes, y hay una inflación de 4%, el bien ya te vale 109.2 y jamás. El que distorsiona todo es la inflación. Por eso en algunos sitios, en algunas legislaciones se habla de la tasa de interés real. ¿Y qué es la tasa de interés real? Aquella que agrega la inflación al rendimiento económico esperado. En el Perú no se trabaja con eso, ¿de acuerdo? Una tasa nominal del 5% me asegura 5. Una tasa efectiva del 5% me asegura más de 5. Pero este más de 5 es con el tiempo, cuando simplemente la situación económica haya variado. El ideal de la tasa de interés real, el Tribunal Constitucional ordena el pago a tasa de interés legal, pero teniendo en cuenta el 1249. ¿Y lo digo esto por qué? Porque se generó una confusión. Se generó una confusión en los abogados y los operadores jurídicos cuando el Tribunal Constitucional se aplica la tasa de interés legal. Y entonces mucha gente dijo, la tasa de interés legal es capitalizable y la tasa de interés laboral es no capitalizable. Cuando eso no es cierto, la tasa de interés legal es efectiva y la tasa de interés legal laboral. Y la laboral es nominal. ¿De acuerdo? Y lo que se refería al Tribunal Constitucional era la tasa de interés laboral o tasa de interés legal nominal. Siguiente, por favor. ¿Qué es la casación 51-28-2013, que es el primer precedente que analizamos? Miren, dice, el interés por adeudo de carácter provisional, de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Suprema, es el interés legal fijado por el Banco Central de Reserva de acuerdo a los artículos 1246 y siguientes del Código Civil. ¿Verdad? Mentira. No. ¿Por qué? Porque no se aplica en esta sentencia la capitalización de interés no por el 1249, sino se aplica porque sale una norma ese año en la ley de presupuesto que prohíbe que la deuda del Estado se pague en términos efectivos. Y todavía ponen una excusa de las más ridículas, porque la ONP es una institución que brinda asistencia social y bla, 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 bla. ¿Por qué? Porque cuando uno hace una operación económica, lo hace por la naturaleza de la operación económica, no por la naturaleza de las personas que participan en ella. Que si me dice la Corte Suprema no cobres interés capital porque está mal, se lo puede aceptar a que me diga no le cobres interés capital a la OMP porque está mal. Porque si interpretan todas las jurisprudencias del Tribunal Constitucional cuando hablan del pro homine, se va en contra de la OMP para favorecer al pensionista. Y aquí la sala dice hay que favorecerlo al señor ONB en contra del pensionista. ¿De acuerdo? Sigamos, por favor. Mire, solo se aplica en el caso en que el Estado es el deudor y dice, no hay pacto que valide la capitalización y la ONP no tiene fin lucrativo. Pero, ¿quién había declarado que no se podía capitalizar? La ley 29.951. Entonces, quiero que lo pongamos en su dimensión. Si sale la norma del presupuesto 2013 y que dice no se puede capitalizar y el artículo 1949 fuese vigente, tendría algún sentido que salga el año, la ley 29.951 no se puede capitalizar. Si es que el artículo 1949 estuviera vigente, no tendría que decir, simplemente diría que se aplique el artículo 1949. Pero quienes dan la ley lo hacen sabiendo que el 1949 ya no era un artículo que estaba ahí. Como suele decir, que no estaba muerto, sino que conforme al Tribunal Constitucional andaba de parranda, ya lo han traído de vuelta. No, es la ley 29.951 que dice no se capitaliza la deuda que tiene el Estado con los partidos. Si eso estaba regulado no tenía sentido. Y hay un principio de interpretación jurídica de no redundancia del legislador. El legislador no puede ser redundante. Entonces, si ha dado una norma a ese tipo, es que está cubriendo un vacío que está viéndolo. Y aparentemente, según lo que yo entiendo, estaba viendo que el 1249 no era vigente. Siguiente, aparece el sexto pleno casatorio. El sexto pleno casatorio
Simplemente dice, hay que tener el artículo, por ejemplo, el artículo 1140 y 1250 del Código Civil. Y nada más. Cuando uno hace el análisis de la sentencia a través del método del caso y dice, caramba, voy a buscar cuál es la regla del caso, voy a buscar cuál es la ratio decidendi, voy a encontrar que no hay ninguna ratio decidendi, ninguna razón por la cual dice el 1149 y el 1250. Para ellos no existe la ley del Banco Central de Reserva, para ellos no existe la circular y para ellos no existe la ley 29951 que acabamos de mencionar. Simplemente está vigente. Y dice cosas absurdas. Dice, se puede capitalizar, pero al segundo año, no al primero. Entonces yo les pongo un ejemplo tan sencillo de la vida. Yo le presto al doctor Ricardo 1.000 soles a tasa de interés nominal para cumplir el 1249 y no me puede pagar. Y entonces al año digo, doctor Ricardo, ¿no puede pagar? Me dice, no, no puedo pagar. Entonces, como no puedo pagar, ahora fírmeme que esto se capitaliza. Oye, no me puede pagar la deuda original, ¿por qué le estoy diciendo? O dependiendo de él, para que la deuda se capitalice. ¿Creen que el doctor Ricardo Corral le va a decir, caramba, no le pude pagar el interés nominal, ahora sí lo voy a firmar que le pague interés efectivo para pagarle? Completamente absurdo. Pero eso lo encuentra en la lógica del sexto pleno casatorio y que lo dice, ¿de acuerdo? Y dice, se celebra por ejemplo, o cuando se celebra por ejemplo el pago después de conceder la obligación, siempre que no menos de un año de atraso en el pago de los intereses. ¿Quién en su sano juicio va a firmar eso? Nadie. Y si alguien lo firma, es porque simplemente quiere ganar tiempo y no te va a pagar de ninguna manera. El que te firma todo lo que le pides es porque o no te va a pagar o está ganando un tiempo para desaparecer sus bienes. Y simple y llanamente esa es la lógica que trabajó el sexto pleno casatorio. Sigamos, por favor. ¿Qué sucede si yo celebré un contrato de mutuo con el doctor Ricardo y le digo, doctor Ricardo, usted no paga los intereses conforme a la directiva 021-2007? ¿Qué voy a hacer con lo que ha dicho el sexto pleno casatorio? Oye, dice otra cosa, la circular. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasaría aquí? Y la pregunta es, ¿por qué una deuda araña contraía una deuda impagada aceptaría capitalizar los intereses? O sea, eso no tiene ningún sentido. Claro, el sentido cuando lo escribe, por eso vengan haciendo publicidad a la última jornada de diciembre que hablan sobre lógica jurídica, donde también hay un principio de razón suficiente, de Schopenhauer, donde van a ver que esto resiste cualquier análisis de una razón suficiente. ¿No? ¿Cómo voy a aceptar pagar más si cuando era menos no te estoy pagando, pero te digo que te voy a pagar más después de un año que no te puedo pagar? Es una lógica. ¿A quiénes favorece la no capitalización de intereses? Esa idea la hemos ido desarrollando. Hay veces solamente perjudica al deudor. Porque si yo le voy a prestar al doctor Ricardo Corrales 10.000 soles para 5 años, pues ya quería cobrarle 20, pero como no puedo te voy a cobrar 25 desde el principio. Y a tasa nominal, y así lo hago de una manera muy sencilla, y aseguro que me pague la cantidad. Y cuando hablan, dicen, no, solamente para cuentas bancarias, mercantiles similares y las hipotecas, esto es un absurdo, porque eso está en otra norma. En realidad, eso está en otra norma. Y ya, imaginemos que no dice nada, porque eso está en la ley de banco. Imaginemos que solo hay 1.000 esto para el ley. ¿Por qué el banco puede cobrarte a ti interés capitalizable y tú no lo puedes cobrar cuando prestas el dinero? ¿Por qué? O sea, no tiene ningún sentido. Cuando el banco me presta, me dice, te cobro interés capitalizable. Ya, y yo tengo dinero, lo quiero prestar, no, pero tú no lo prestas. ¿Por qué? Porque no eres banco. ¿Cuál es la lógica que puede subyacer a esta prohibición? ¿Que yo me voy a usar esto que lo otro? Por eso aparece la usura encubierta, ¿no? Yo le presto al doctor Ricardo 10.000, pero como que le presté 15.000. Para que lleguen. O ese famoso pacto de retroventa, ¿no? Y simplemente, claro, estoy tratando de escapar de una manera muy formal de las disposiciones que atentan contra cualquier razonamiento lógico. Y bueno, te das cuenta que cuando llegas a este sentido y que dices, el banco te cobra capitalizable, pero tú no cobras, pues, o sea, solo sé que nada, o sea, no tiene ningún sentido y simplemente cuando el remedio es más caro que la enfermedad, lo ponemos en el caso que el doctor Ricardo ya no lo voy a cobrar 20, efectivo, le voy a cobrar 25 desde el principio, y entonces para quererlo favorecer, le cobro más caro, y digo, doctor, pero le estoy favoreciendo, le estoy haciendo nominal, pero le cobro un poquito más caro. Y entonces, en 1949 el Código Civil estaba solamente descansando. Ya vamos terminando. La siguiente, por favor.
El Tribunal Constitucional también puso su cuota y dice no es capitalizable. ¿Y cuál es el fundamento que tiene el Tribunal Constitucional? La sentencia que dictó la sala constitucional que hemos comentado, en ese contexto administrativo, dice, no, ya se estableció en esta sentencia. Por eso el voto en discordia del Blume dice, señores, analicemos el tema de los intereses. Acá no se ha resuelto nada de los intereses, simplemente analicémoslo. Pero el Tribunal Constitucional dijo, no, simplemente no es capitalismo. ¿A qué se debe el cambio? Pues no sabemos. Acabó el doble beneficio oculto. ¿Por qué digo doble beneficio oculto? Porque el interés laboral no capitalizable, por ejemplo, nace ¿de qué manera? De manera automática. El interés civil nace de manera a través de la Constitución Mora. Y si cuando yo lo juntaba, por ese error que vimos en el Tribunal Constitucional, hacía que sea un interés capitalizable que nazca sin Constitución de Mora. Es decir, tenía todos los beneficios que me puede dar el interés laboral y tenía todos los beneficios que me puede dar el interés civil. Y ni carga de ninguno de los dos. Y eso era una lógica mala que mantenía el tribunal. El interés legal nominal es igual al interés laboral por vez 20, que creo que es lo mismo. No se hagan problemas con que cambió o no cambió, es lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces, no caigamos en ese error de creer que es algo diferente. Gracias por su atención. Yo tengo algunas, perdón, sigamos, si depende del debate, algunas comentarios adicionales, depende del debate que vamos a hacer, pero por el momento les digo, caramba, esto podría reducirse en un tema de que hay veces cuando hacemos las cosas sin estudiarlas bien, podemos llegar a diferentes conclusiones sin saber a dónde estamos llegando y decimos, lo estamos haciendo bien. Creo que ese ha sido el error que ha tenido el Tribunal, la Corte Suprema y los diferentes autores de este tema. Muchísimas gracias. ¿Están? Y entonces ahora vamos a pedirle a la doctora, a la contadora pública policial, Sofía Chávez Chicada, que se sirva acá al podio para que presente su ponencia. Buenas noches con todos, soy perito judicial del módulo laboral y el tema es muy importante para nosotros que desempeñamos diariamente las labores técnicas en los casos netamente laborales que devienen de procesos contenciosos y tantos como de la nueva ley. Ante esto me surge la inquietud al mencionar que si de acuerdo a lo que señalaba el señor ponente, de acuerdo a la casación 5128, al sexto pleno casatorio, señalaba que el Código Civil, en parte de acuerdo al fundamento 19 de esta casación, el Código Civil restringe la capitalización de los intereses. Sin embargo, el mismo Código Civil le da la facultad al BCR de establecer las tasas de interés que se van a aplicar. En este caso se estaría suponiendo que el BCR está en la facultad de poder capitalizarlos o no los intereses, en señalarlos tanto interés legal, nominal e interés legal efectivo. Y también surge la inquietud al momento de nosotros realizar las pericias. Los casos se elaboran, ¿no? Se calcula de acuerdo al decreto legislativo 25920 porque las mismas parte técnica y la normativa señala que el interés legal nominal es la legal laboral o la denominada interés legal simple o la interés de tasa de interés que se usa sin capitalizar. Entonces, al momento de realizar nosotros las pericias, realizamos de acuerdo al decreto legislativo 25920. De ella vienen las observaciones de parte de las entidades del Estado, donde nos señalan que la 25920 no es la legal que establece la sentencia, porque la sentencia señala realizar con la tasa de interés legal. Entonces ellos entienden que debe ser con la efectiva. Y la efectiva, al suponer, señalan que debe ser sin capitalización. Entonces, hay un término ahí que al poner interés de tasa legal efectiva
al señalar o al compararla con la 25920 no es la que señala el Código Civil, porque menciona el artículo 1249. Asimismo, se observa que en la casación, en los procesos contenciosos 5128, señala exclusivamente que la ONP será liquidada con la 25920 de acuerdo al techo presupuestal que establecía la ley 2951 que mencionaron, ¿no? Entonces, se supondría que todas las obligaciones, ya sea preparación de clases, CPI-Luto, la 03794 y todas las que emanan como deudor al Estado, se deben aplicar de manera uniforme con la 25920 o con la tasa de interés simple. ¿Y cómo quedarían las personas que no están inmersas al Estado, las personas naturales o del sistema financiero, como mencionan? ¿Cómo nosotros podríamos entender, por decir, para hacer la liquidación de intereses en alimentos, de frente se toma la tasa de interés legal efectiva, la capitalización, ¿no? Ya que no delimita con qué tasa se va a utilizar, y al no haberse pactado, le toman con la tasa de interés legal efectiva basándose a lo que establece la circular del Banco Central. Entonces, la duda va más por el tema del desarrollo del perito acá judicial, en temas que hay un cuello de botella en este tipo de procesos con las demandas del Estado, ¿no? De la 037 que nos observan, que por qué utilizo los factores, deberías detallar la tasa, pero se entiende que los factores acumulados son la parte representante y se podría decir la más fácil expresada de la tasa de interés legal, laboral o simple. Entonces, nuestra duda o inquietud como peritos que trabajamos en el módulo laboral es eso, ¿no? La delimitación, el entendimiento, cómo se podría solucionar este tipo de inconvenientes en la emisión de informes con los procuradores que observan en la descripción de la tasa de interés en los procesos de contenciosos administrativos, más que nada, ¿no? Gracias. Mismo doctor Carlos Polanco que pase al podio para... Bien, la perito ha expresado más o menos lo que queremos decir en esta ponencia. Primero, se ha entendido muy mal el tema. Y pasamos a la siguiente diapositiva, creo que tengo siguiente. Aquí tengo algunos consejos para que los peritos puedan hacer sus intereses. ¿Cómo se puede un perito utilizar un factor acumulado, la tienda efectivo? Vamos viéndolos y vamos llegando a las respuestas. Primero, cuando tengo que realizar una pericia, ¿verdad? Por un perito que me ha utilizado factores, si me utiliza un factor que va de 3, 4, 5, 6, 7 para adelante, ya sé que me utilizó tasa efectiva. ¿Por qué? Porque la tasa, el factor ahorita de las deudas laborales está en 2 puntos y pico. Entonces, si yo encuentro que me ha puesto, por ejemplo, un 1.86, eso sí está utilizando tasa efectiva. Si me puso 7.001, no, ya me está, perdón, 1.6 me está utilizando tasa nominal. 7 puntos, ahí ya me está utilizando tasa efectiva. Sigamos, por favor, la siguiente. La siguiente no, atrás. La siguiente, por favor. Ya, vamos a ver. El tema de la pregunta del factor y el factor acumulado y cuál es la diferencia con la tasa de interés legal, porque los peritos utilizan factores y hay veces no utilizan intereses. Señor, se ha dicho que se utilice la tasa de interés legal y el perito nos presenta una pericia con factores, pero el tema es simple, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo que habíamos hablado? El valor futuro es igual al valor presente por 1 más 1, la tasa de interés en un periodo. Mira, aquí vamos a ver. La tasa de interés legal es 2.64% anual, por ejemplo. ¿Ya? ¿Yo qué hago? Divido 1000 soles, para ponerlo en cifras, a 2.64% es 26.4 anuales, soles. Ese 26.4 anuales lo divido en 360 días. ¿Qué año financiero?
que es igual a 0.007 de interés diario. Y simplemente yo ya la convierto a factor, me sale el punto 0.0007. Y multiplicado por el capital, me da como resultado 0.07. Que es simplemente la tasa de interés real debe entre 360 y luego poco del capital y me da esa cantidad. Miren, ahí me da 0.007. Podríamos revisar, por favor, a varias diapositivas de los primeros cuadros. Ahí, en la siguiente. ¿Cuánto es el factor diario? 0.007. Vayamos más adelante. ¿Y cómo lo hemos obtenido? Simplemente de la multiplicación. Ahí. La tasa de interés es 10, lo divido entre 360 y ahí lo voy calculando. Cuando me utilizan factores, me están utilizando las tasas de interés. Porque el factor depende de la tasa de interés. Yo luego, son de broma, molestando a los contadores, les digo, ¿se han dado cuenta que era la fórmula 1 valor presente por 1 más interés elevado a la n? Digo, ¿para qué se inventaron los factores? Porque a los contadores no les gusta sacar exponencial. Entonces lo convierten en factores y ya se evita que tenga que sacar el exponencial. Siempre, pero es lo mismo. O sea, que hay un error cuando el juez dice, caramba, me has utilizado tasa de interés, no me has utilizado factor y yo te dije tasa de interés, hay un error muy grande. Segundo, regresamos a algunas diapositivas, por favor. En las siguientes, ¿cuánto es la tasa de interés moratorio que me cobra la SUNAT? 1.2% mensual. ¿Cuánto me cobra la SUNAT en intereses? 14.4% anual. ¿Cuánto me permite cobrar a mí como trabajador al estado de interés? 2.64, que está claro, 2. Aquí hay un tratamiento, una deuda que no tiene ningún sentido diferente. Entonces, cuando alguien dice, no, pero yo voy a parecer deudor, oye, pero el deudor es el alimentista, perdón, el que no paga alimentos. Y ahora cuando me dicen, oye, pero al deudor le tengo que calcular el tasa de interés legal, creo que no. Creo que hay que aplicar la tasa nominal, y el de gracia. Entonces, el deudor de alimentos feliz de la vida. Creo que eso no era el sentido, o no era la razón subyacente en la norma. Entonces, cuando queremos pasarnos de buenos, sin entender el problema, lo único que hacemos más. Por eso decía, el problema se puede la enfermedad. Miren, CTS no me deposita qué interés me deben mientras tengo relación laboral. Lo que decía el doctor Ricardo, lo que llamamos interés financiero, lo que pague la institución, el mayor valor. Pero una vez que la empresa no me ha pagado y yo demando, porque ya terminé mi relación laboral, demando que me pague, ¿qué tasa de interés ahora le aplico? O sea, y eso es por ser locos, porque mientras era posible cumplir, le cobro 5.5% capitalizable, más o menos. Pero una vez que he cumplido, ahora te cobro 2.4% no capitalizable. Cuando debería ser al revés, el castigo debería ser mayor cuando estás en incumplimiento que en el otro caso. Entonces, vean, esto ha generado aplicaciones a todos. Y hay comentarios, por ejemplo, Rolando Castellares opina eso. Digo, una discusión con Rolando Castellares, pero, oye, caramba, estoy premiando al que simple y llanamente no cumple. Y con el tiempo le cobro menos intereses, lo cual debería ser lo contrario. Entonces, creo yo, ya yendo a la primera pregunta, cuando se hicieron estas normas, nadie se percató y todo un lenguaje antibanco, dijeron no, los bancos abusan de la gente, cosa que no lo vamos a discutir, pero en realidad en 1949 jamás estuvo relacionado con los bancos. Cuando dicen, oye, en 1949, no, jamás estuvo relacionado con los bancos, porque los bancos tienen su propia norma y aplican sus propias. Claro, hay una mención ahí que en la segunda parte de 1949, donde habla sobre las cuentas mercantiles, bancarias, y cuentas por el estilo, simplemente porque eso se quedó en el código, pero no tiene ningún contenido, porque en la ley de instituciones financieras establece en el artículo 9 cómo cobran sus intereses, y establece que no se le aplica la norma del Código Civil, se aplica el tema financiero. ¿Y por cuál es la razón? ¿Por qué lo trata el banco diferente? Porque el banco, ¿cuál es el capital del banco? Tu dinero, mi dinero. Entonces, teóricamente, se le da eso para que proteja el dinero de los demás, no para que los banqueros se hagan, porque en la práctica pasan otras cosas, ¿no? Pero
Entonces, yendo ahí, en desgracia, los precedentes son vinculantes. Creo que en algún momento hay que hacer un overruling para reescribir esas reglas. En segundo lugar, creo que las tasas de interés calculadas en términos no capitalizables en todo el mundo. Y eso solamente beneficia al deudor. No fomente el pago. 3, y el Estado es bien, no quiero decir sinvergüenza, pero bien abusivo en su relación. Ellos cobran lo que quieren y te pagan lo que te da. Y eso tampoco está bien. O sea, si me estás cobrando 14.4%, se acabó. O sea, simplemente permíteme con una tasa de interés en términos efectivos. Sobre todo este tipo de deudas de alimentos, el tipo de deuda laboral. O sea, los trabajadores tienen una desgracia, les debe, el empleador no les quiere pagar y todavía le cobran el interés más barato. ¿Y saben cuál es el enojo del empleador? Dice, oye, tengo 1.000 soles de deuda, le debo al trabajador 1.000 soles y le debo a la ciudad 1.000 soles. ¿A quién voy a pagar? Si no le pago al trabajador, pues me cobra 2.46 en el año. La ciudad, 1.20 en el mes. ¿Qué hacemos? Pagamos primero a la ciudad. Entonces, es una posición de absurdo. Y lo último que también se habló, el interés legal, nominal, legal laboral, el interés simple es lo mismo. El tema de etiquetas que debemos mantenerlo bien claro. Esto es lo mismo. Y si aplico factores, estoy simplemente aplicando los factores que el propio BCR los publica y que hacen la vida más fácil. Nada más. Eso es todo. Invitamos al doctor Iván Villarreal aquí para que realice su... Muchas gracias, con las felicitaciones al doctor Polanco por la muy didáctica ponencia que nos ha brindado. Algunos temas que quisiera tocar brevemente y finalmente una pregunta que se me vino a la mente. En efecto, para los operadores jurídicos este tema de los intereses es bastante controvertido. Ahora, los intereses previsionales del mismo modo, si tenemos en cuenta que el decreto ley 19990 y su reglamento, si bien habla sobre los devengados, habla sobre los derechos previsionales, pero en ninguno de estos, tanto del decreto ley 19990 como en su reglamento, toca sobre los intereses. Entonces, existían pues dudas acerca de qué norma aplicar para el cálculo de los intereses. Muchas veces se calculaba con el decreto ley 25920, o sea, aplicándole intereses laborales a los intereses previsionales. Pero ya pues con el tiempo, como muy bien el doctor lo ha explicado, se vino ya zanjando ese tema para finalmente ya tener claro que son intereses legales. También, a raíz de este tema, pues se expidió el decreto supremo 070-98-TR, que un poco más complicaba, EF de Economía y Finanzas, que señalaba que las deudas en aspectos pensionales no rigen los intereses laborales, ¿no? Sino de seguridad social. Entonces dejaba pues a la incertidumbre al operador jurídico. Pero ya, como vuelvo a indicar, ya se ha superado este tema. Ahora a lo que voy. Se tiene el decreto ley 25920, el cual indica que el interés es fijado por el Banco Central de la Reserva del Perú. Y remitiéndonos al artículo 1244, habla del interés legal, que es lo mismo, ¿no? Que indica que el interés legal es fijado por el Banco Central de la Reserva del Perú. Ahora, doctor, en uno de los cuadros que nos mostró, se calculó los intereses, se aplicó los intereses laborales y los intereses legales efectivos. Entonces, si bien por la naturaleza del derecho del trabajo,
que es tuitivo al trabajador, y de ahí que viene el propio nombre, ¿no? Intereses laborales. Si vemos tal cual la norma, si vemos la misma denominación, intereses laborales, se entendería que estos intereses benefician al trabajador, ¿no? Pero bajo el cálculo que nos hizo de interés legal efectivo y de interés legal, obviamente el interés legal sería más beneficioso al trabajador. Esa es la duda, la inquietud que tengo, doctor, que quisiera que nos aclare si en sí el decreto ley 25.920 no, pues, no es tan cierto que beneficia al trabajador. En efecto, yo creo que la forma que ve el decreto ley 25.920 no se hizo para beneficiar al trabajador, sino se hizo para que las empresas paguen menos. O sea, no, en esa época todavía había discusión de la capitalización, de cómo calcular la deuda de los particulares, pero se les impuso a los empresarios y a los trabajadores que paguen interés legal sin capitalizar. Para mí que es importante, al margen de proteger o desproteger, que el dinero debe decir la verdad. O sea, es una cosa muy fea en la economía cuando los precios mienten, es una cosa muy fea, y el interés es un precio más, es el precio del dinero. Entonces, lo que deberíamos entender es que el dinero tenga su precio real. Si sale mucho para el trabajador o sale mucho para el empleador, no lo sé, solo que tenga su precio real. Y su precio real yo lo voy a conseguir aplicando normas que tengan sentido. Hace un ratito vimos el tema de la CTS, que más fácil me sale a mí como empresario que termine y no le pago que pagarle. ¿De acuerdo? ¿Verdad? Oye, pero la norma dice que en 48 horas sí, te digo, pero viene nacional me cobra 14 y el otro me cobra 2 sin capitalizar. Así que yo prefiero a lo que me diga lo que sea más conveniente. Sí. Entonces, los intereses deberían reflejar el posible rendimiento, el costo de oportunidad, más el riesgo de la operación. Entonces, una vez que mira eso, capitalizable o no, es irrelevante. Lo que no podemos caer en el discurso es decir, no, capitalizar, anatocismo es malo, es malo, es malo. Porque, y al menos el tema laboral estamos viendo que es malo, pero para los trabajadores, y es bueno para el sector. Gracias. ¿Alguna pregunta del público? ¿Alguna pregunta del público? Sí. ¿Puede pasar acá, doctora, para que pueda escuchar todos? Muy buenas noches con todos y todas, felicitando la ponencia del invitado que tenemos hoy día. Quien habla es juez de paz letrado del tercer juzgado de Huancayo, Vilanova Castillo. Nosotros tramitamos bastante procesos de alimentos y sobre todo los procesos únicos de ejecución, que son continuamente tenemos observaciones en cuanto a las liquidaciones. En un caso concreto, ¿considera usted que el Interleg, el programa que tenemos dentro del Poder Judicial, es favorable al deudor o alimentario? Esa es una inquietud. Y la otra es, en un caso específico de un proceso de ejecución de la suma de dinero en una caja de la zona, se ha emitido un auto final. Sabemos que las cajas y las demás financieras demandan el pago de la deuda, así como el pago de los intereses compensatorios y moratorios. Pero en este auto final, en este proceso específicamente, se pronuncian por el pago de la deuda, ¿no? Así como el pago de los intereses compensatorios, más no se hace referencia a los intereses moratorios. Y en otro caso, igual, a los intereses moratorios y no compensatorios. Proceso que ha sido elevado en apelación, en grado de apelación, y confirmada el auto final. Viene la etapa de la ejecución. La parte ejecutada manifiesta que solo debe cumplir los extremos del auto final debidamente
confirmado. Entonces, nosotros sabemos que los intereses siempre superan la deuda, ¿no? La deuda principal, el capital, deben 10.000, 15.000, pero los intereses salen 40.000, 30.000, realmente son montos exorbitantes que muchas veces los acreedores en las cajas o bancos no evalúan el documento que firman, que son los pagarés, donde se establecen pues montos, porcentajes muy altos. ¿Y cuál es la forma, doctor, en este caso, para dar cumplimiento al pago de la deuda demandada? ¿Se cumple solo lo que establece el auto final debidamente confirmado o se puede evaluar, como ya tenemos un antecedente, de que de los extremos y los fundamentos de la demanda sí se hace referencia a los intereses, ya sea compensatorios o moratorios? Esa era mi inquietud. Gracias. Es una buena pregunta. Pero vamos a empezar por la segunda respuesta, porque la primera no la tengo clara. Mi padre decía, uno no puede estirar los pies más allá de las mantas. Y claro, es absurdo que yo estire mis pies más allá de las mantas porque me voy a enfriar los pies. ¿Y a qué se refiere esto? A que cuando uno se presta dinero del banco, solamente te puede prestar dinero si es que tienes la posibilidad de ahorrar. Si no ahorras, no te prestes, porque no puedes pagar. El término es simple. Los bancos no prestan por las garantías. Los bancos prestan por el flujo de caja. Y si hay flujo de caja, te prestan. Si no, no. La garantía es para la eventualidad de que esto no se cumpla. Si alguien me preguntase, ¿para qué sirve la tarjeta de crédito? Yo les diría, en términos muy simples, para todo lo que quieran, menos para crédito. ¿De acuerdo? Utilicé tu tarjeta para todo lo que quieras, no, para viajar, o no, ¿sabes qué? No quiero cargar efectivo, hoy pago con tarjeta de crédito y a fin de mes saldo todo, porque cuando yo comienzo al tema de que no, lo voy a tirar para crédito, no saben los problemas que me he metido, ¿no? Y entonces, simplemente, si no me alcanza para ir a comer en un restaurante de lujo, pues yo estiro mis pies más allá de las mantas y me voy a comer a un restaurante donde pueda pagarlo. Al fin y al cabo, hay veces nos quedamos deudas por las apariencias. Entonces, ¿qué sucede cuando yo me presto 100 a una tasa del 20% más 30% de interés moratorio y he pagado 100 y resulta que al cabo de 3 años debo 300? ¿Y por qué? Porque simplemente me presté 100 y comienzo a hacer todas mis operaciones más un 30%, más o menos 50, 50, 50, y en 3 años ya no me presté 100, simplemente tengo que pagar 300, por ejemplo. Entonces, pero yo pagué 100, o he pagado 110, más de lo que me presté, y sigo debiendo. Pero eso pasa así. Imaginen ustedes cuando ustedes tienen un préstamo de crédito para construir la casa, o para comprarse el departamento. ¿Cuánto les cobran? 8%. ¿Y a cuánto tiempo lo hacen? 20 años. Pero digamos 20 años, 15 años. Y imaginemos que sea nominal, imaginemos. 8% en 15 años, ¿cuánto es? Más o menos es un 120. O sea, si me presté 20.000, tengo que pagar 41.000 más o menos. Y entonces, si me presté en condiciones normales, ¿no? Entonces me presté 20.000 y he pagado 18.000. Y dejé de pagar. Ya no debo 41.000, debo 52.000. Y entonces comienzo a decir, oye, pero solo me faltaban 2.000 soles para pagar, o 2.000 soles. Y claro, simplemente el tema es simple. Cuando tú te prestas el dinero y te establecen tu cuota, dices, mi cuota es 100 durante 20 años, allá, si me presté 100, tengo que pagar 400. Y se acabó. ¿Y por qué tanto? Porque es 8%, 8% y el 8% es una tasa baja. Crédito de consumo, tarjeta de crédito, la tarjeta de crédito lleva hasta el 100, más del 100% en algunas instituciones. Entonces, ¿qué pasa? Que yo me presté 100 y el próximo año tengo que pagar 200 para estar en cero. Entonces, si pagué 100 y no en condiciones normales, ahora si le sumo el interés moratorio, me sale mucho más carísimo. Entonces, ¿pero qué pasa cuando sale una sentencia y que establece que el interés, si hay una omisión, hay un olvido? Creo yo, a título personal, que hay que integrar, si es que en la parte considerativa se mencionó ello, pero no salió en la resolución. ¿De acuerdo? Y se pide la integración y el juez tendrá que integrarlo, y tendrán que entenderlo todos así. Porque este tema es simple, el tema es simple. Si hemos debatido que mes A, B más C, y te he puesto que en la parte considerativa que mes A más B, lo tendré decir, caramba,
ahí se me olvidó. Pues yo he puesto A, B y C, que me debe, y si al final puse A más B, entonces es un tema. Mira que el Tribunal Constitucional ha hecho lo contrario en el caso de lo previsional. Ha hecho, aun cuando no se haya demandado los alimentos, aun cuando se haya demandado los intereses, pague los intereses, aun cuando se haya demandado. Entonces, cuando el derecho comienza a tratar de manera diferente las cosas, sin algún sentido lógico, simplemente distorsiona todo y lo valora todo. Es como cuando el padre protege a un hijo y al otro no. Al que no lo protege, se amarra los zapatos solo, y al que lo protege, siempre va a tener que amarrar los zapatos, porque Juanito no aprende, Juan no lo sabe, esto es tan simple. Entonces, cuando comenzamos a decir, oye, en estos casos el Estado sí que paga interés, y en estos otros casos que no, porque no se dijo, tengo problema. Entonces, mi respuesta ya en concreto en este caso sería, sí, es que se puso ahí en la sentencia, en la parte considerativa, hay que pedir una integración. Y si no se puso, entonces yo lo quejo al juez, porque y demandaría simplemente en otra. Ahora, en Arequipa estamos haciendo un experimento que vamos a hacer mañana, a hablar sobre el tema de la liquidación oral, donde el juez flexibiliza muchas cosas y se va a la solución del conflicto más que a la forma. La pregunta es, en todo momento, ¿te causaron indefensión? Sí, te causaron indefensión. Ah, ya, entonces te vulnera tu derecho al debido proceso. Si no te causan indefensión, pues simplemente tratemos de solucionar el conflicto. Porque en el otro juicio que se va a mandar, los intereses moratorios, y va a ser fundado, y va a ser, ¿qué estamos haciendo? No estamos haciendo nada. Ahora, con relación al tema de los intereses, en el programa de Internet, en el programa honestamente nunca lo he utilizado, pero simplemente debe ser la aplicación informática de que tengo el BCR. Ya el BCR lo saca, el BCR me da todos los datos, entonces yo lo pongo y me bota la cantidad. Entonces, alguien me diga, y eso es que también después tiene que valorar mucho, los jueces hay veces abusamos de nombrar proyecto para todo. No, simplemente ya está en la calculadora financiera todo, y está por el Banco Central de Reserva. Hay veces las salas caen en el absurdo, en Junín no, pero en Arequipa me queda algo que dice, usted utilizó la calculadora del BCR, pero pide que el BCR se los calcule. Oye, simplemente me va a poner un sello a eso y se acabó. Entonces, simplemente, ahora ¿qué es el perito? El perito recoge información. Porque una vez que recoge información, el juez aplica, va a la calculadora y vota la cantidad precisa. Si eso es el Internet, está bien. Si en Internet se inventa alguna otra cosa, está mal, porque hay veces dicho, inventarnos cosas en temas de dinero es distorsionar el valor de dinero y eso simplemente perjudica. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta adicional? Sí, me pase. No, buenas noches. Creo que lo que se refería la doctora es que el Internet, bueno, es un aplicativo que apoya a los peritos y a los secretarios judiciales para que no pueden tener la capacidad de poder diligenciarnos. Lo que pasa es que el Internet ha dividido en iconos, por decir, sistemas previsionales. Ingresas al sistema previsional y el cálculo a desarrollar son con las tasas de interés legal nominal. Ingresas a pensión por alimentos y automáticamente los montos que ingresas se generan con la tasa de interés legal efectivo o capitalizado. Entonces, la pregunta creo que va a eso, si esa tasa de interés legal capitalizable que te dice el Internet que es para alimentos, porque dice para alimentos, y te bota eso que es capitalizable, ¿es correcto utilizar las tasas de interés legal capitalizable o la legal nominal o simple? La pregunta que yo haría ahí, ¿cuál es la base legal del Internet? Ya hemos discutido todo este tema ya. Lo que pasa es que hay veces el Poder Judicial hace normas que no son lo necesariamente justas. Y va a haber algunas personas que tengan dinero y tiempo y que hacen problemas, pero mucha gente no lo hace, el problema y pasa. Pero si el Internet no tiene una base normativa cierta, ¿por qué si el Tribunal Constitucional, la Corte Suprema, Sala Plena, o
Los dos constitucionales me han dicho que aplique 1249, en este caso no va a pedir. No tiene sentido. Aquí hay una música de drama, pero ese es el dentista y claro, cuando comenzamos estas cosas, pues todos los funcionamos, al final y sale mal. Creo que es eso. Ese es el problema. Bien, amigos, si no hay otra pregunta, para invitarlos a todos ustedes, el día de mañana el doctor Carlos Polanco va a exponer sobre la litigación oral en los procesos civiles. Es interesante, importante esta exposición. Quedan invitados a partir de las 5 de la tarde el día de mañana para esta exposición. Y muchas gracias pues a todos ustedes por su participación. Hasta mañana.